Hola a todos queridos espectadores. Antes que nada queremos desearles un día lleno de paz, energía y alegría, junto a su familia y seres queridos. ¿Alguna vez se han preguntado qué significado real tiene la nota que dejó Tu Quinch, aquella mujer a la que Tuna ayudó en el pasado? ¿Será simplemente un mensaje para avisar que se marchaba por decisión propia? ¿O habrá detrás de ese papel una razón más profunda que aún desconocemos? Podría ser que Tu Queen hubiera pasado por un acontecimiento inesperado, incluso haber sido llevada por alguien con malas intenciones, haciendo que su desaparición se convierta en un verdadero misterio, o quizás en el fondo de esta historia existe un secreto mucho mayor, una verdad nunca revelada que espera salir a la luz en los próximos capítulos. Sin duda estas preguntas están dejando a muchos de ustedes con curiosidad e intriga. Y encontrar la respuesta no será sencillo porque cada pequeño detalle puede esconder una clave importante dentro de este camino lleno de giros y tensión que estamos siguiendo juntos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún momento emocionante. Les prometemos que cada episodio, cada minuto traerá sorpresas inesperadas y emociones intensas que no podrán apartar la vista de la pantalla. Y ahora sí comencemos. Aquella mañana, cuando el sol apenas asomaba detrás de las montañas lejanas, el amanecer tiñó el cielo de un suave tono rosado. Los primeros rayos de luz se colaban entre las hojas, iluminando poco a poco el pequeño jardín frente a la casa. El canto de los gallos resonaba desde las casas vecinas, mezclándose con el trinar alegre de los pájaros, formando una melodía vibrante de la mañana. El aire fresco aún conservaba el frío de la noche, impregnado con el olor a hierba tierna y a tierra húmeda por el rocío, creando una atmósfera de calma extraordinaria. Dentro de la humilde casa, Tuna se despertó despacio. Se estiró, respiró profundamente y luego dobló con cuidado las mantas, siguiendo la rutina sencilla que formaba parte de su vida diaria. Al salir al porche, miró a su alrededor. Y allí en la esquina del jardín, sentada junto a una mesa de bambú sencilla, estaba la silueta de una mujer. Era Tu Queen, la misma a quien no hacía mucho tiempo Tuna había arriesgado su vida para salvar de las manos de aquellos hombres malintencionados. En la tenue luz de la mañana, Tu Queen estaba sentada en silencio. Su aspecto parecía tranquilo, aunque aún se notaba cierto cansancio. En su rostro quedaban marcadas las huellas de los días de dolor y miedo. Al verla así, Tuna se acercó con voz suave. «Señora Queen, ¿cómo se siente hoy? ¿Le duele menos la pierna?» Tu Queen levantó la mirada con los ojos brillando de emoción. Sonrió débilmente y respondió con voz temblorosa cargada de gratitud. «Gracias, Tuna. Mi pierna está mucho mejor. Si no hubiera sido por usted de verdad, no sé qué habría sido de mí. Tal vez ni siquiera estaría aquí sentada ahora». Tuna sonrió con amabilidad. Sus ojos reflejaban una profunda comprensión. «No se preocupe, señora Queen. Solo hice lo que debía hacer. Ayudarla también me da tranquilidad y alegría». Las dos se quedaron allí dejando que el tiempo pasara lentamente. La charla comenzó con preguntas sencillas sobre la salud y poco a poco se transformó en una conversación más íntima. Tu Queen relató los días difíciles que había soportado, las noches llenas de miedo temiendo que los malhechores volvieran a buscarla. Su voz a veces se quebraba, otras veces temblaba como si cada recuerdo todavía cargara dolor. Tuna escuchaba en silencio sin interrumpirla, mirándola con ternura y asintiendo de vez en cuando como para darle más valor. Al cabo de un rato, cuando el sol ya iluminaba más el suelo, Tuna dijo en voz baja: «Señora Queen, hoy pensaba llevar a la niña a visitar a la abuela Tang. Hace tiempo que no vamos y seguro que nos echa de menos. ¿Le gustaría venir con nosotras para distraerse un poco?» Nada más escuchar la invitación, el rostro de Tu Queen se ensombreció. La preocupación se reflejó en sus ojos. Sus manos se apretaron con fuerza, como intentando ahuyentar la ansiedad que crecía en su interior. Tras un largo silencio, exhaló y contestó en voz baja, llena de dudas:
Yo creo que aún no tengo el valor para salir. Todo lo que pasó me hace sentir demasiado miedo de volver a encontrarme con ellos. Tuna la miró durante unos segundos y luego asintió suavemente. Ella comprendía mejor que nadie ese temor. A veces, las heridas del alma tardan mucho más en sanar que las del cuerpo. Por eso no la juzgó solo, la tranquilizó con ternura. Lo entiendo, señora Quinn. Su salud todavía está frágil, quédese en casa y descanse. Afuera aún hay muchos peligros. Después Tuna se levantó y entró en la casa para ordenar algunas cosas, preparar agua y un poco de comida para que Tu Quinn pudiera pasar el día. En ese momento la hija pequeña de Tuna se despertó y corrió hacia su madre abrazándola con alegría. Saludó inocentemente a Tu Quinn, lo que hizo que la mujer sonriera suavemente sintiendo que su corazón se calmaba un poco. La inocencia de un niño a veces es el mejor remedio contra el miedo. Antes de salir, Tuna se volvió para advertir con cuidado, señora Quinn. Hoy voy a visitar a la abuela Tang. Quizá regrese tarde. Usted quédese en casa y no salga. Su salud aún está débil y afuera todavía hay muchos peligros. Los ojos de Tu Quinn se llenaron de emoción. Asintió y dijo, sí haré lo que usted dice. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Tuna le apretó suavemente la mano y con voz sincera respondió, no es nada, señora Quinn. Todo va a estar bien, créalo. Dicho esto, Tuna cargó a su hija y salió por la puerta de bambú. Sus pasos mezclados con el viento de la mañana se fueron alejando poco a poco del pequeño jardín. Al llegar a casa de la abuela Tang, ya de lejos pudo ver la figura familiar de la anciana sentada en su vieja silla de bambú frente al porche. Su espalda encorvada, las manos jugando con un pañuelo de tela y los ojos bondadosos mirando hacia el camino. Apenas reconoció la silueta de Tuna y su hija, su rostro se iluminó de alegría. Esa sonrisa tierna parecía borrar todo cansancio y preocupación del día. La abuela Tang se levantó enseguida, se acercó y tomó en brazos a la pequeña. Mientras la acariciaba con emoción, dijo con la voz temblorosa, ¡ay, cuánto tiempo sin verlas! Hoy tienen que quedarse a comer conmigo, ¿sí? Tuna asintió con una sonrisa cálida. Su corazón se sintió reconfortado. La niña, feliz en los brazos de la abuela, reía a carcajadas llenando el patio de un sonido alegre. Mientras la anciana jugaba con la niña, Tuna entró a la cocina. El olor del humo del arroz recién cosechado y de los manojos de verdura secándose en la esquina la hicieron sentir como si volviera a su niñez. Se puso a preparar la comida mientras la abuela, entre risas y pláticas, limpiaba las verduras. Al poco rato, la mesa sencilla de madera estaba lista, una sopa de verduras fresca, un plato de pescado guisado con aroma intenso, algunas verduras hervidas con salsa de jengibre y un cuenco de berenjenas encurtidas de color dorado. No era un banquete lujoso, pero todo estaba caliente y lleno de sabor casero. Las tres se sentaron alrededor de la mesa. Tuna observaba cómo la abuela servía comida a la niña y también le ofrecía a ella con ternura. En ese momento, la sensación de tener una familia, algo que hacía tanto tiempo faltaba en su corazón, regresó de golpe. Era una felicidad sencilla y silenciosa, pero profundamente valiosa. Al caer la tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas y el cielo se teñía de rojo anaranjado, todo el paisaje se volvió sereno con un toque de melancolía. La brisa traía el aroma del campo mezclado con el canto de las cigarras al final del día. Tuna tomó a su hija en brazos y se despidió con suavidad. La abuela sostuvo su mano con fuerza con una mirada llena de cariño y nostalgia, antes de soltarlas y quedarse en el porche mirando cómo se alejaban por el sendero hacia la granja. De regreso, Tuna caminaba despacio arrullando suavemente a su hija. La niña, cansada tras un día entero, apoyaba la cabeza en el hombro de su madre y respiraba tranquila, dormida profundamente. Al mirarla, Tuna sonrió, pero en su interior surgió una leve inquietud, porque sabía que aún quedaban muchas incertidumbres por delante. Al llegar a la puerta familiar de la granja, Tuna llamó en voz alta, «Señora Quinn, ya he vuelto».
pero solo recibió silencio como respuesta. No se escuchó ni una voz ni un paso conocido. El ambiente estaba extrañamente quieto, roto únicamente por el sonido del viento entre los árboles. El corazón de Tuna se encogió, algo no estaba bien. Empujó la puerta de bambú y entró. Dentro de la pequeña casa todo seguía en su sitio como cuando se había marchado. Colocó con cuidado a su hija sobre la cama de bambú, la arropó, y al darse la vuelta sus ojos se detuvieron en la mesa del rincón. Allí había una hoja de papel puesta de manera evidente como esperando ser encontrada. Con la mano temblorosa, Tuna la tomó. Reconoció enseguida la letra de tu Queen. Querida tú. Gracias a ti he podido sobrevivir y estar a salvo estos días. Te estoy profundamente agradecida. Pero no puedo seguir aquí para siempre causando molestias a ti y a tu hija. He encontrado un nuevo trabajo y por eso decidí marcharme. Perdona esta despedida tan repentina. Estoy segura de que algún día volveré para agradecerte como mereces. Tu Queen, al terminar de leer Tuna, se dejó caer en silencio al borde de la cama. Su corazón se apretaba entre confusión y preocupación. Murmuró para sí misma, un nuevo trabajo. ¿De verdad será así? Recordó la mañana cuando aún conversaban y tu Queen no se atrevía ni a salir de casa por el miedo. ¿Cómo era posible que en solo unas horas se hubiera marchado y hasta dijera haber encontrado empleo? Miles de pensamientos se agolparon en su mente. Tal vez tu Queen se sintió una carga y decidió irse en silencio. O tal vez pensó que su presencia complicaría la vida de Tuna. Pero entonces una idea la sacudió helándole la sangre. ¿Y si en realidad había sido llevada por alguien y esa carta era solo un engaño para despistarla? Una ráfaga de viento entró por la puerta y el papel tembló en sus manos. Tuna lo apretó con fuerza mientras su corazón latía con rapidez. Miró a su alrededor, la calma del lugar hacía crecer aún más su angustia. Los recuerdos de aquellos hombres malvados volvieron a su mente como sombras acechando desde afuera, esperando el momento de atacar. Volvió la mirada hacia su hija dormida. Ese rostro inocente era la única luz que calmaba su corazón, pero al mismo tiempo la llenaba de más temor. Pensó, si realmente vuelven, ¿tendré la fuerza suficiente para protegerla? Se quedó mucho rato sentada, atrapada en un torbellino de dudas entre la esperanza y la sospecha. Cada vez que recordaba el rostro cansado de tu Queen, aquella mañana le dolía el alma. ¿Podía alguien tan débil haber ido tan lejos? Finalmente Na levantó la mirada con una nueva determinación. Fuera cual fuera la verdad, debía estar lista para cualquier situación, porque detrás de la desaparición de tu Queen había algo que aún no se había revelado. Entonces se volvió hacia los espectadores. Su voz cada vez más grave y cargada de suspenso preguntó, ¿ustedes qué creen? ¿Que la señora Queen realmente se fue porque encontró un nuevo trabajo? ¿O que detrás de su partida se esconde un secreto, una conspiración oscura aún por descubrir? No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse las próximas revelaciones, los giros inesperados y los secretos ocultos en la historia de Tuna. Nhưng không phải là sự im lặng của đau thương mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với tha thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Sẽ có lúc chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những người không ngờ tới, nhưng tha thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hay bỏ qua, bởi vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cao thượng hơn và nhẹ nhõm hơn.